El secretario general lo puso él, su sobrino, los parientes de su señora, el ministro de Transporte. Todo el mundo sabía que el Ministerio de Transporte es del centro de corrupción. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Soy Nicolás Lúcar, estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Y como hemos hecho en otras oportunidades, lo que tratamos en este espacio es de salirnos de esta especie de fango en el que nos estamos revolcando los peruanos y tratar de mirar las cosas en perspectiva. Y hemos invitado el día de hoy a Roberto Quiabra, general del Ejército peruano, exministro durante el gobierno de Alejandro Toledo y actual congresista por Alianza para el Progreso, aunque en condición de invitado. Bienvenido, Roberto. Nicolás, un gusto nuevamente de conversar contigo después de la pandemia. 2 años hemos estado sin después conversar. de tiempo que te dignas venir a esta... No tanto. Yo bromeaba con eso de que por qué Exitosa está en Chorrillos, me preguntaba Hernando de Soto, muy lejos. Yo le decía, muy lejos del poder, pero muy cerca de la gente, Hernando. Eso sí. Se le quedó pegado en la cabeza. Ahora, te pregunto, Roberto, ¿cómo salimos de esto? De esto en lo que estamos atrapados y que el país ya no resiste más. Mira, lo primero que tendríamos que preguntar, ¿cómo hemos entrado en esto, no? Yo creo que nadie de los que votó y no votó por Pedro Castillo se imaginó que en un año íbamos a tener 4 gabinetes y 56 ministros. Y esa es una demostración de lo que viene sucediendo en nuestro país y que se ha notado más en esta última elección, la improvisación. Y otra cosa, ¿qué experiencia hemos sacado del COVID? ¿Por qué el Perú ha tenido 200.000 muertos? No le echemos la culpa tan fácil que el sistema de salud no estaba en... No conocemos el país. Y si tú no conoces el país, no lo puedes gestionar. Yo siempre he señalado que si los presidentes que tuvieron a cargo la gestión de la pandemia hubieran aprovechado lo que hoy día nosotros explotamos, el avance tecnológico, y hacías zoom a las 6 de la mañana con tus 24 gobernadores regionales, tú podías conocer las necesidades y para que esas necesidades no pudieran ser sobrepasadas por lo que tú necesitabas. Y los del sur iban viendo lo que pasaba en el norte, por ejemplo. Los primeros problemas los tuvimos en Loreto, de ahí pasó por Piura. ¿Y qué hacían los del sur? Comenzar a ver si necesito más camas UCI, si necesito oxígeno, si necesito más personal. Adelantarse a lo que se les iba a venir. Eso es una forma de gestionar el país. ¿Qué sucedió después? Que vino al sur, y Huánuco y Arequipa, por ejemplo, pidieron socorro y tuvo que ir el Ministerio de Salud a relevar a los directores regionales. Entonces, primero tienes que conocer tu país. Somos un país rico. Costa, sierra, selva, mar. Tenemos de todo. Entonces tú dices, si tenemos de todo, ¿por qué tenemos a nuestra gente con tanta desigualdad que es pobreza? ¿Por qué? Claro, pero ahí es donde vamos. Ya estás hablando como candidato a la presidencia, por eso vamos a hablar después. Pero, es decir, ¿qué pasó en el Perú para que llegáramos a una segunda vuelta como la que tuvimos y que terminara ganando Pedro Castillo? Porque ganó Pedro Castillo, pues. O sea, Roberto, ganó por 40 y tantos mil votos, pero ganó la elección. Mira, lo que hay que ver es lo siguiente. ¿Por qué se eligió a Pedro Castillo? ¿Cuáles eran las cualidades que tenía Pedro Castillo? Empecemos por ahí. Un profesor que paralizó la educación durante 3 meses y le ocasionó un daño irreparable a todos los estudiantes. Imaginemos nosotros nuestros hijos en quinto de secundaria, que durante 3 meses no recibas educación y tengas que ir a competir para ingresar a una universidad. Ese es uno. Votamos lo que votaron por un partido marxista, leninista, mariateísta, por no ser maoísta. O sea, tú me dices, oye, los 20 años que hemos sufrido, no importa. Y después, ¿por qué votamos? ¿Ganó una izquierda? ¿O la gente votó descorazonada por el sistema político y el modelo económico? Un modelo económico con crecimiento, pero que no redujo la desigualdad. También votó por eso. Y votó porque está hastiada de la corrupción. La corrupción mató la dignidad de los peruanos. Entonces dijeron, escojamos uno diferente. Uno, no como tú a veces dices, uno como nosotros. Entonces cuando tú dices, votemos uno como nosotros, un tipo que es un profesor rural, campesino y rondero, dice. Y tú dices, cuando entran al gobierno, ¿cómo puede entrar con este gabinete? Estamos en crisis, 2 años detenidos por la pandemia. Y tú tenías que entrar con un gabinete que todo el mundo dijera, ¡qué bien! No importa izquierda, no importa derecha. Claro, pero que te diera la confianza. Pero que te diera la confianza. Entonces, ahí demuestra primero que no tienes cuadros. Segundo,
que entraste sin programa. Claro, pero regresemos al punto, porque yo creo que acá parte importante de lo que nos está pasando. Perdón, te corto. ¿Y cuál fue la razón fundamental por qué no se votó por uno y se votó por Castillo? Los pues. El antiqueico, qué bestia. El antiperú, porque el Perú, ¿cuándo se ha dividido en dos? Los peruanos, ¿cuándo nos hemos dividido en dos? ¿Y cuándo vamos a unirnos? Mira, yo siempre le he hecho la culpa a los protagonistas de la transición, año 2000. Esos protagonistas de la transición, igualito que ahora protagonistas de la transición del 2020, ¿no? 20 años. Mira, tuvimos 20 años de subversión, ahora tenemos 20 años de corrupción. En el año 2000 se vio hacer dos procesos, el de la guerra a la paz y la reforma del Estado. 20 años que tuvimos un país en una guerra con dos organizaciones subversivas y ¿qué hicimos? Nada. Lo único que hicimos ¿qué? Echar la culpa a los militares. Y después de todos hemos reconocido que del año 92 se perdió la institucionalidad. ¿Qué había que hacer? La reforma del Estado. No lo hicimos. Estamos pagando las consecuencias, pues. Estamos pagando las consecuencias. Pero la pandemia sirvió, digamos, de alguna manera para poner sobre la mesa lo que no se quería ver, que era el fenómeno del crecimiento económico, el milagro peruano, que iba de la mano con la inequidad. Es decir, con una salud y una educación que se caía a pedazos, con la gente con empleos precarios, a la que le decías, lávate las manos y no tienes agua de su casa, o quédate en casa, ¿cómo va a quedar en casa y qué va a comer mi familia mañana? O sea, nos enfrentó a esa realidad, pero así de frente. No solamente la pandemia. Lava-Jato 2017, que conocimos por un juzgado de Nueva York, y cuellos blancos. Lava-Jato, los políticos y los principales empresarios. Los cuellos blancos, la justicia. El sistema de justicia. ¿Cómo evaluaban a nuestros jueces y fiscales? Pero, ¿sabes qué? Es que acá hay nación y Estado. Nación es Lava-Jato y es este tema de cuello blanco. Y Estado es COVID. ¿Por qué? Porque ahí, como dices tú, hemos estado viviendo en un país artificialmente desarrollado. Porque la pobreza solamente la hemos medido en la parte cuantitativa. Si un peruano gana más de $1 al día, ya no es pobre. No importa que viva sin agua, sin luz, sin educación. No, además yo llamaba, fíjate, antes de la pandemia, porque nosotros, acá en Exitosa, y no es porque yo esté acá, sino porque esto era el espíritu que nos transmitía Higinio Capuñay, que tenía otra mirada, como eres un hombre que venía de abajo, el fundador de este proyecto extraordinario de comunicación que es Exitosa. O sea, mira la realidad de la gente y de qué están hablando. ¿De qué están hablando? El milagro económico peruano cuando miras la precariedad en la que vive la gente. O sea, estás diciendo que saliste de la pobreza porque aumentaste tus ingresos. Pero si el viernes te quedaste sin chamba porque te torciste la pierna, porque tuviste un accidente, porque te enfermaste, porque se malogró tu carro, porque eras taxista informal, el lunes ya eres pobre otra vez. Pero te lo decían. Porque a las 72 horas claro, te quedaste sin ingresos. Te decían que eras clase media vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Porque tu empleo era transitorio. Entonces tú has medido solamente la pobreza en lo material. ¿Y lo moral? Chicos con anemia, desnutrición infantil, corrupción. Eso es lo moral que no veíamos. Y después tienes tú otra pobreza que no queremos medir, la afectiva. ¿Por qué tenemos la inseguridad ciudadana que tenemos ahora? Por la falta de afecto que le damos a los niños en nuestras casas, en nuestro colegio. Entonces, cuando tú tienes jóvenes desafectos, jóvenes que no tienen oportunidades, esos jóvenes son receptivos. ¿Qué cosa quieren? Reconocimiento. ¿Por qué crees que estos chicos que se dedican a ser sicarios y a robar se filman con su pistola y sus dólares? ¿Por qué? Porque no tienen afecto. Entonces, la pobreza es integral. Si tú no solucionas la pobreza y la otra pobreza que nos denudó el COVID, la pobreza territorial, la desigualdad territorial, ¿por qué, producto de las elecciones, hay una presencia diferenciada del Estado en el norte y en el sur? ¿Por qué hay un abandono permanente del Estado en las fronteras? ¿Por qué el Braen, que está en el centro del Estado, es un espacio dominado por el narcotráfico, aislado del resto? Y la otra pregunta, ¿por qué el corredor minero, que debería ser un corredor donde las comunidades que vivan ahí deberían decir, mira, gracias a la minería, ¿cómo estoy? ¿Por qué es tan rebelde? Porque hemos estado viendo un país artificialmente, no hemos querido mirar. Entonces, ¿qué cosa hemos dicho? Estamos creciendo, pero sin reducir la desigualdad. La receta es igualdad de posiciones para tener igualdad de oportunidades. Claro, pero eso te obliga a una reflexión más profunda que no hemos sido capaces de hacer. Y
o sea, y estoy hablando como sociedad y como élite, digamos, la gente que supuestamente piensa en este país y que ha demostrado en los últimos meses, sobre todo, que piensa poco, que no sé para qué les sirvió ir a los mejores colegios, a las mejores universidades, maestrías internacionales, si no son capaces de entender a su país. Es decir, ¿qué cosa es lo que te ha pasado? Que en determinado momento tenías que elegir entre Keiko y Castillo. Que no es que la gente, es decir, estaba eligiendo por el comunismo, el cerrón. Ni leyeron el programa. La gente lo que veía era el cambio frente a una cosa nueva. O sea, el cambio frente a la permanencia. Es decir, a que las cosas sigan como están, a una cosa distinta. Pero, a la corrupción versus un humilde profesor rural que era como la ilusión de que fuera diferente. qué desilusión ahora, ¿no? No, pero claro. Un año, pero, o sea, pero- en pero- ese momento, claro. Pero ¿cuál era el cambio que vendían? Una asamblea constituyente para una nueva constitución. ¿Cómo puedes tú vender una asamblea constituyente para una nueva constitución cuando has estado detenido 2 años? Detuvieron los motores. La minería la detuvieron, 0. Los del sur que compiten con nosotros, con pandemia y todo, seguían produciendo cobre. Mira, el cobre subió, mira, ellos tienen serios problemas. Ya. ¿Tú crees que la asamblea constituyente era el momento? No, pero ese discurso fue dejado de lado. O sea, yo creo que acá hay un tema bien importante que no ha terminado de reflexionarse. Es decir, ¿cuán responsable es la gente que... Es decir, ¿qué cosa es Pedro Castillo? Pedro Castillo es un hombre al que yo conocí y por eso lo tuteo. Ahora no lo tuteo, porque ya no es la misma persona a la que yo conocí. O sea, yo conocí a un profesor rural, dirigente de una huelga, sobre la que yo tengo una opinión distinta a la tuya, fíjate tú. Porque, ¿qué era lo que estaban poniendo sobre la mesa? No que los profesores ganaran mal solamente, sino que los profesores no estaban calificados. No. Que los profesores, que los colegios se caían a pedazos. No. Que, ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no, Nicolás? Y te lo digo. Porque lo que querían era que no se les evaluara el desempeño en clase. Porque lo que querían era que no se les tome examen para ascender. Querían que todo ascienda. Y porque no es la forma. Hoy se ha demostrado en este Congreso, no es necesario que los Claro, que son pero del ya. grupo... Yo te digo por qué. Yo te pregunto. Ya, yo militar, presidente. ¿Tú cuál crees que sería mi fortaleza? ¿Tú crees que habría la inseguridad ciudadana que hay ahora? No. Un profesor, ¿qué cosa ha hecho este año por la educación presencial, por la educación a distancia? ¿Qué cosa ha hecho? eso no te lo discuto. Pero no, es que pero estamos hablando de un profesor. Pero estamos hablando de cosas distintas. O sea, yo No. te digo, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurrió en la huelga magisterial, que mucha gente no quiso ver más allá de las características de sus dirigentes, era que estaban poniendo sobre la mesa el drama de la educación peruana. O sea, incluso si yo te acepto, no querían someterse a evaluación, que no es cierto, ¿ah? Lo que ellos decían que no sea evaluación punitiva, lo que tú tenías que hacer con los métodos es evaluarlo para ver lo mal que estábamos. Y luego de esa evaluación, para ver lo mal que estábamos, ver cómo diablos hacíamos para sacarlos del estado en el que estaban, para hacer un programa de calificación de los maestros y al final de ese proceso sacar a los que estuvieran de más. Pero no era solo eso lo que estaba, Roberto, en la huelga magisterial puesta sobre la mesa. Era la situación de la infraestructura educativa, el estado en que los chicos estaban llegando a los colegios. Es decir, era una especie de grito, de auxilio, de llamada de atención sobre algo que no se quería ver y que recién ahora estamos viendo. Yo te digo, recién ahora hablamos, hay 130.000 millones de soles de déficit de infraestructura educativa. No. De eso se hablaba en la huelga magisterial. ¿Y dónde está ese grito? ¿Por qué esa huelga magisterial de 3 meses, donde ellos hablaban, como tú dices, de la infraestructura? ¿Y este año qué han hecho de infraestructura? Ya. No, pero no me digas ya. Es que yo estoy de lo que han hecho. ¿Qué cosa es lo que han hecho? Pues. Si tú me dices, No. si tú me dijeras, mira, Por eso hay te un digo, programa intensivo. acá hay dos Pedro Castillo. El Pedro Castillo que me esperaba en la puerta de la radio, porque ahí lo conocí, en la puerta de la radio, diciéndome, soy Pedro Castillo, el profesor Tello, somos dirigentes de la huelga. Yo le digo, ¿qué está pasando esto? Lo otro, la huelga empezaba, porque viste que se extendió como una mancha de aceite, ¿no? Empezó en Cusco. Y yo digo, ya pase para entrevistarlo. Ahí lo conocí. Y no tenían plata para el desayuno. Nuestro relacionista público acá les pagaba el desayuno porque no tenían ni para eso, ¿no? Y ahí lo conocí, lo entrevisté 2, 3 veces y seguí el proceso de la huelga y ahí me enteré que venía de Perú Posible.
que zurdo no era Pedro Castillo, era de Perú Posible. Fue fundador de Perú Posible y nunca se desafilió hasta que el partido desapareció. Ha hecho todo lo que alguien a nivel regional puede hacer por un partido personero. Ha hecho de todo, ha sido dirigente local, activista, olvídate. O sea que comunista Castillo no era. ¿Cuál es el problema? Que él, movido por una ambición política, ¿no es cierto? Porque ya sintió el sabor de la ambición política y la popularidad que le dio la dirección de la huelga, decidió ser candidato a la presidencia y no tenía partido. Y empieza a buscar partidos. Y pudo ser candidato de cualquier partido, Roberto. Pero se encuentra con Cerrón, que es un zorro, ¿no? Y que puso a Belmont de candidato en Lima hace algunos años. ¿Qué tiene que ver el Colorado Belmont con el comunismo? No tiene nada que ver, ¿no? Lo que buscaba Cerrón es ganar espacio. Y Cerrón le ofrece el partido que él no tiene porque él no podía ser candidato porque estaba sentenciado. Y se produce un encuentro absolutamente oportunista. Entonces, ¿qué hace Castillo cuando llega al gobierno? Quiere sacudirse de Cerrón. Porque además se da cuenta que ha ganado la elección con las justas y dice, Cerrón no será ni portero de mi gobierno. ¿Y qué le responde la oposición? Vacancia, vacancia, vacancia. Entonces él voltea y Cerrón le dice, Castillo, yo te doy los votos, hermanito, para que no te vaquen. Entonces... no es tan simple. No es tan, pero primero, más o menos eso pasó, ¿ah? Entonces, eres un irresponsable, pues. ¿Quién? ¿Él dices? Él es un irresponsable. ¿Por qué? Si tú ingresas como presidente, conociendo la situación del país, que estuvo 2 años detenido, que habíamos tenido 200.000 muertos, que teníamos serios problemas hasta de vacunación, y entras a gobernar el país por una visión, sin partido, sin programa, ¿qué partido me quiere? Eres un irresponsable. Es la realidad. Es la realidad. Pero es lo que ocurrió. Fue lo que ocurrió. No estaba preparado para asumir el reto. Y después hubo la lucha por la cuota de poder. Una lucha por la cuota de poder. Dame 2, 3 ministerios. Dame salud y energía y minas a mí. Tú, ¿sabes qué? Si él hubiera tenido un primer ministro y un gabinete de calidad, hoy estaríamos conversando y diciendo... ¿Pero qué hubiera pasado si él se entendía, por ejemplo, porque él ha hablado en determinado momento con Hernando, hasta con Rafael López Aliaga, no sé si habló directamente, Rafael me reconoció que le mandaba mensajes? Mira, yo te digo, yo los primeros días que estuvimos reunidos todos en un curso de inducción que le llaman ahora en el Museo de la Nación, yo sentí ese interés de todos los congresistas, de diferentes bancadas que recién nos estábamos conociendo, para ayudar al Ejecutivo, sea quien sea, para superar los 2 años de crisis que tenemos. Había ese ambiente como diciendo, ¿en qué quieres que te ayude? Y se hizo lo más fácil. Ocultar la incompetencia del Ejecutivo echando la culpa al Congreso, eso es lo más sencillo. Pero eso es lo más escúchame, sencillo. Roberto, o sea, yo creo que la historia siempre puede ser diferente. O sea, es decir, en ese momento, o sea, este tema de la corrupción, dejémoslo por un momento de lado. Hablemos de la incompetencia entonces. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, si tú tienes un hombre que llega al gobierno, no está calificado para gobernar, sabe que no tiene partido, sabe que no tiene los cuadros, sabe que ha ganado las elecciones con la justa y sabe que Cerrón se lo quiere comer con zapatos y todo, y quiere sacudirse de Cerrón, lo que debió hacer, sobre todo el centro, es acercarse a Castillo y tomar el control del gobierno. Y era absolutamente posible hacerlo. ¿Y por qué no? Había que sacar a Cerrón. No lo hizo porque el discurso, porque los fujimoristas se los llevaron a todos de la nariz, Roberto, con el tema de vacancia, 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 y Cerrón diciendo, hermanito, yo te salvo, pero dame ministerio, mete otra vez el tema de la Asamblea Constituyente, y así hemos perdido todo este año. Pero la primera vacancia... La historia pudo ser distinta. Pero porque en el tema de la corrupción no, porque es un tema diferente, pero no hemos podido evitar perder todo este año. Yo creo que es una responsabilidad compartida. Que es compartida, por supuesto, pero yo te digo, ¿quién es el responsable de tener este gabinete? ¿Quién lo nombra? Como ahora dice, no, quiero un gabinete de ancha base. ¿Qué? Por supuesto. Acaba de renunciar mi primer, quiero un gabinete de ancha base. Todos los que quieran pueden venir. Un presidente de la República, todos los que quieran pueden venir. ¿Qué convocatoria? Ahora los convocó cuando los salvaron de la primera vacancia, que no se llegó a nada porque ni se llegó a los 26 votos, 50 votos. Citó a todos los dirigentes. Pero ya, citó a todos los dirigentes. Digamos, las cosas ocurrieron como ocurrieron. Yo soy un convencido, o sea, yo cuando era mocoso, en algún momento soñaba con ser historiador, porque me fascinaba el tratar de interpretar los hechos
Y me encantó un librito que me enseñó Antonio Zapata, este gran historiador, que se llamaba, un libro de Basadre, que se llamaba algo así como el papel del individuo en la historia, ¿no? Y que te explicaba cómo en determinados momentos las decisiones de las personas pueden ser determinantes. En una guerra, tú eres militar. Una decisión equivocada de un general de replegarse o atacar en un momento crítico puede significar que pierdas o ganes no solo una batalla, sino la guerra. Ahí conoces, ¿no?, todas las personas. Claro, en los momentos difíciles, tú conoces a la persona. La famosa frase, tomar decisiones en tiempos difíciles. ¿El presidente Castillo toma decisiones en tiempos difíciles? Eso es lo que hay que preguntar. Entonces, no, el problema es que toma las decisiones equivocadas en los tiempos difíciles. No toma. Ese es el problema. De lo que sabemos, dice que conversa con un montón y le hace caso al último. Entonces yo le he dicho a la gente más competente que vaya 10 minutos antes de las 12 para ser el último. 12 de la noche y a conversar. Cardenal de Huancayo, el secretario general de... Escúchame, esa historia empezó acá, Roberto. ¿Y? O sea, Pedro Barreto desde acá, desde hablando conmigo, le dijo al presidente, recíbame, ¿Y? Presidente, acabe con el cuoteo, o sea, entréguele los ministerios a la gente capaz, haga usted un gobierno ancha base, yo le extiendo la mano, y se le escupieron. Suena grueso, pero se le escupieron. Lo usaron y lo insultaron. Era inicio de Semana Santa. Todos esperábamos que en esa Semana Santa... Claro, ocurriera cosas distintas a las que pasaron. Cuando hubo el gabinete fallido de Valer, que inclusive dijo que soy la Vale Plata, yo también fui uno que le dijo, señor presidente, esta es la gran oportunidad que usted tiene. Escoja un primer ministro de consenso y un gabinete de calidad. Mira el de consenso que nos puso. Entonces, ¿sabes qué? Son decisiones de él. Pero vayamos, aterricemos esto, ya, porque ya, como dicen, no vale llorar sobre la leche de Marrá. Yo soy de Ramá. Yo soy un convencido que las cosas pudieron ocurrir de otra manera. Vacunarnos contra la corrupción, no creo. En todo caso, hubieras tenido más ojos vigilantes si ponías a la gente adecuada en el gabinete sobre lo que estaba pasando, porque lo que ha estado pasando en el Ministerio de Transportes y de Vivienda es una vergüenza. ¿Quién lo puso? ¿No? El presidente no los ha querido sacar. Ahora, ¿no? Empecemos. Este Salatiel Marrufo que acaba de renunciar. Escúchame, Roberto, meses hemos estado diciendo las cosas que estaban pasando en vivienda. ¿La culpa de quién es? Ah, no, está claro. No, por eso te pregunto, no vale llorar sobre la leche derramada, Roberto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La fórmula está ¿cuál bien. es la salida a esta crisis? El problema es el Estado. La solución está en el Estado. Mira, como conversábamos al inicio, el Perú es un país rico. Recursos naturales y recursos estratégicos. Tú en esta columna tienes todos estos recursos y en esta columna tienes tú la necesidad básica y los servicios públicos esenciales. Con todo lo que tenemos, deberíamos tener nosotros satisfechos todas estas necesidades. ¿Por qué no? Dos cosas: baja calidad de gestión y corrupción. Tú elevas la calidad de gestión y quitas la corrupción y nos vamos de robo. Entonces, tú tienes un Estado que no funciona. Yo soy partidario, yo en lo personal, no podemos seguir teniendo 20 ministerios. 20 ministerios que siguen trabajando con decisiones pero ya me estás explicando tu plan de gobierno. Te estoy diciendo lo que hay que hacer ahorita. Pero ¿qué nos hacemos con un presidente que tiene 5 investigaciones encima? Con un Congreso de la República que ha tenido un cambio que todavía no podemos medir, ¿no es cierto? Completamente. Si esto va a seguir en la confrontación de Mari Carmen Alba, que también ha cumplido un papel en esto. O sea, estamos como estamos, no solo por la ineficiencia, la incapacidad de tomar decisiones y la sospecha de corrupción que rodean al presidente Castillo, sino por la manera como ha actuado el Congreso a través de su presidenta. Mira, después de un año de experiencia en el Congreso, yo me he dado cuenta de lo siguiente. Independiente de que el presidente tiene que elevar la calidad de su gabinete, hay un divorcio, dice, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Congreso tiene que cambiar de giro. El Congreso hace leyes y leyes que el Ejecutivo ni las reglamenta. Y el Ejecutivo dice, he enviado leyes que el Legislativo... el Parlamento no discute. Ya. Ese es histórico de lo que yo conozco ahora, porque ya tengo experiencia adentro. ¿Sabes cuál es el cambio de giro? 3 temas. Seguridad ciudadana, por decirte, educación y salud. Que vaya el ministro responsable y exponga su estrategia y diga, esto es lo que yo voy a aplicar. Congreso, estas son las 2 o 3 leyes que necesito. Y sobre esa estrategia, yo tengo el control político. Acá estamos haciendo al revés. Un caso concreto.
somos 130. Los 130 tenemos una idea diferente de cómo combatir la inseguridad. ¿Qué cosa? El ministro del Interior agarra, baraja y de ahí saca su estrategia. Yo soy ministro de Defensa. ¿Tú crees que los congresistas me decían a mí lo que yo tenía que hacer? No. ¿Qué ministro del Interior ha presentado una estrategia? Yo te digo uno que duró poco, que agarró y habló de ideas gruesas, líneas gruesas. Con esa línea gruesa te vas a un distrito y te pega. Y el otro que dijo, vamos a tener la mejor policía en el 2026. Ya no está. Pero Roberto, ¿qué tendría que ocurrir? O sea, tu partido, el partido al cual eres invitado, ¿no es cierto? Porque esa es tu condición, acaba de emitir un comunicado esta semana diciendo que el presidente debe renunciar. Eso es lo que está diciendo César Acuña, que es en realidad el líder de este partido y que lo dice por lo tanto el partido. El presidente, ¿tú qué es lo que piensas? Por eso te pregunto, ¿cómo salimos de este entrampamiento? Tú dices, hay un montón de tareas que hay que cumplir, para eso necesitas un gabinete de consenso, de concierto, que además trabaje de manera sincronizada con el Parlamento para hacer las cosas que son urgentes de hacer en el Perú. A lo que yo agregaría, que además avance en la dirección de no seguir perdiendo oportunidades porque la inversión minera está parada cuando deberíamos estar reventando inversión minera. ¿Por culpa de quién? Ya. ¿Por culpa de quién, pues? No, pero tú pusiste una premier que felizmente no era antiminera, porque imagínate si fuera antiminera. Ya, pero... Pero sí. No. Sí. No, está claro, pero lo que claro. te digo, ya, esto es lo que hay que hacer, pero para llegar a eso... ¿Cómo llegas a eso? Bueno, ¿Tiene que permanecer Castillo? el escenario, ¿Cómo se va a manejar el tema de las investigaciones? ¿Qué propones tú? Mira, el escenario... O sea, por ejemplo, Sagasti y Francisco Sagasti, el expresidente Sagasti, el expresidente Vizcarra, que han estado sentados acá donde tú estás ahora, dicen que hay que adelantar las elecciones. Que Castillo tiene que irse y también el Congreso hay que adelantar las elecciones. Que en abril debe haber elecciones generales en el Perú. Poco demócratas, ¿no? Si ellos hubieran estado en el gobierno, ¿les hubiera estado que dijeran que adelante las elecciones o no? Ya. Ese no es demócrata, pues. ¿Yo qué digo? El presidente no va a renunciar. Está claro. ¿Por qué no quiere renunciar? Porque sabe que es su seguro de libertad. El presidente renuncia y sabe lo que le espera. Con una fiscal de la nación que por lo menos tenemos que decir nosotros era el nivel que queremos de la justicia. ¿Por qué hay tanto corrupto? Porque sabe que no le va a pasar nada. Con esta fiscal ya imagino más de uno que está poniendo las barras en remojo. Ese es uno. Dos. El presidente no puede ir, el presidente no es cualquier funcionario público, no es un común. El presidente no puede ir a decir yo cumplo y voy y guardo silencio. ¿Quién es el más preocupado, el más interesado en aclarar las imputaciones? Él. Si el presidente guarda silencio, mantiene la sospecha. Mantiene la sospecha. ¿Es conveniente para un presidente de la República mantener la sospecha de lo que se le imputa? No porque es un funcionario que él no conoce. El secretario general lo puso él, su sobrino, los parientes de su señora, el ministro de Transporte. Todo el mundo sabía que el Ministerio de Transporte es del centro de corrupción. La bajato con los brasileros y ahora con los chinos. Tú tenías que poner gente ahí que tenga mucho que perder de prestigio. ¿A quién pusiste? A alguien que te vaya. Entonces, olvídate de la renuncia. Lo que tiene que venir es lo siguiente. Entre agosto y septiembre se decide el futuro de la vicepresidente. Se decide su futuro. Hay algunos que dicen que ha cometido una infracción constitucional. Ya. ¿Pero qué es lo que tú piensas? Piensa que la vicepresidenta tiene que salir. Ya sale la vicepresidenta y ¿qué nos hacemos con el presidente? Ya, pues el presidente, si el presidente comienza a reaccionar, vamos a darle, voy a pecar en exceso, la última oportunidad. Si el presidente tiene un primer ministro y un gabinete que todo el mundo dice, correcto, vamos a empezar a trabajar, el presidente le das el tiempo de que comience a trabajar. Y el Congreso, como te digo, cambia de giro. Pero ¿eso qué significa? Dejar que la Fiscalía avance en las investigaciones y esperar el resultado para decidir cualquier cosa que se haga con respecto al presidente. Mira, si el presidente sigue negándose a informar, no está colaborando. Cuando tú te niegas es porque no ocultas. Roberto, tenemos que ir a la pausa y quiero dejarte en el aire la pregunta de aparte de qué debe pasar con Castillo, la pregunta es si, pongámonos en la eventualidad que se adelantan las elecciones, ¿tú serías candidato a la presidencia? No me contestes ahora. Contéstame después de la pausa. Regresamos con Roberto Queabra. Volvemos. Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Esto es Hablemos Claro, edición especial. Está en nuestros estudios Roberto Queabra, general en retiro del ejército peruano, héroe, debo decirlo, de la guerra del Cenepa, donde lo conocí. Ha sido además ministro durante la gestión del expresidente Alejandro Toledo y hoy es congresista de Alianza para el Progreso, aunque en condición de invitado. Y quedó en el aire la conclusión. O sea, tú dices,
Roberto, Dina Boluarte está perdida. Por votos en el Congreso la van a inhabilitar. Se espera. Se supone. Eso significaría que se queda solito el presidente Castillo. ¿Qué debería pasar con Castillo? ¿Debe renunciar como está pidiendo Alianza para el Progreso? ¿El Congreso debe vacarlo? ¿Hay que esperar la investigación del Ministerio Público antes de tomar cualquier determinación con respecto a los cargos de corrupción contra él? ¿Qué se tiene que hacer? Este es el momento donde hay que analizar bien qué significa la permanente incapacidad moral, que hay algunos que no les gusta. Hay algunos que dicen, no, moral no, o es mental o física. Yo no sabía que una persona que tenía un defecto físico o mental era un inmoral. No, que nunca se... No, lo moral, ¿qué cosa es? Lo moral es si el presidente tiene una conducta acorde al cargo que tiene. Pero no solamente por los hechos repetitivos que acabamos de ver, ¿no? Corrupción, incompetencia, una política de hostigamiento, de represalia, todo, sino el impacto en la ciudadanía. El impacto permanente en la ciudadanía. Ahí está la permanente incapacidad moral, porque lo que está haciendo el presidente, ¿cómo impacta en los ciudadanos? Entonces, si tú tienes 7 ministros del Interior, ¿cómo impacta en la inseguridad ciudadana? Si tú tienes 5 ministros de Agricultura, ¿cómo impactan los agricultores que no pueden comprar todavía los fertilizantes? Si tú tienes un ministro de Salud que no lo conoce nadie, ¿cómo impacta en la salud permanente? ¿Cómo impacta en la dignidad cuando ven de que hay corrupción cercana al gobierno? Entonces, en este momento, los peruanos tenemos que decir, vamos a la balanza. ¿Qué es lo que le conviene al Perú y a la democracia? ¿Que continúe o que se vaya? En eso estamos. Y en eso estamos por su permanente conducta que tiene inapropiada para el primer presidente, la autoridad, el primer claro, autoridad. Ahora, eso, ¿sabes qué, Nicolás? Lo que estamos hablando es la realidad del momento. No la podemos ocultar. Yo creo, y es lo que yo he estado diciendo todas estas semanas y meses, que en realidad lo responsable que no se hizo, fíjate tú, con Vizcarra, porque se alocaron, hicieron una vacancia express que provocó todo este tremendo tole-tole que se armó en el país. Te hago un paréntesis. Después de todo lo que conocimos de Vizcarra, bien vacado. No, pero te digo... No, sí. Pero te digo el procedimiento, porque es que sientas precedentes. O sea, tú tienes al Ministerio Público haciendo en este momento 5 investigaciones sobre el presidente. De una manera correcta, Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, ha decidido continuar la investigación que decidió abrir Pablo Sánchez y ha agregado otros casos y ha anunciado además que va a ir hasta el final que la Constitución lo permita. Entonces ella va a llegar a un punto en que le va a decir al país, estoy convencida de que el presidente está involucrado en el biodiesel, está involucrado en Puente Tarata, está involucrado en las redes de corrupción del Ministerio de Transportes y de Vivienda, pero una de las cosas más graves es que el presidente esté involucrado en la fuga y permanencia en la clandestinidad de Bruno Pacheco y de Juan Silva. Que el 9 tiene y eso que no es solamente un delito por el que no lo puedo acusar, sino es una infracción a la Constitución, artículo 118, inciso 9. Ya. En ese momento el Congreso de la República tiene que activar mecanismos. Entonces, si la conclusión de la investigación hasta donde pueda avanzar la fiscal es esa, va a ser bien difícil que alguien en el Congreso diga, no vamos a mirar, no queremos ver. Si eso ocurriera, digamos, ¿no? Hay 3 rutas, ¿no? Una ruta es la que acabas de decir tú, la ruta judicial, que como no lo puede acusar, va a tener que decir, he terminado la investigación preliminar, he pasado a la siguiente, y esta es una conclusión preliminar que tengo. Y el presidente, cuando termine su ejercicio, lo acuso. ¿Correcto? Eso lo va a tener en cuenta el Congreso. Lo otro es la acusación constitucional que se le dijo por haber ofrecido la salida al mar a Bolivia. ¿Te guste o no te gusta? Pero hay una acusación constitucional. Sí, es difícil, no tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Y la otra es la permanente incapacidad moral, que es un tema político, que ahí son los 87 votos. 26, 52, 87 es la fórmula. 26 para que se proponga. Ya, entonces, tú tienes las 3. Las 3 la tienes. Ya, descarta ya la acusación constitucional, no te gusta eso, le ofreces a Bolivia, salvo que un boliviano que dijo bienvenido sea, correcto. Que la pueden aprovechar en cualquier momento. No se sabe. Tienes tú, ¿qué es lo primero que puede darse? La permanente incapacidad moral, que tiene todos los números fijos, por lo que yo te digo, su conducta permanente, no reconoce errores, no se deja ayudar, no asume responsabilidad, no asume, no cambia, ya listo. ¿Qué cosa es lo que falta ahí? 87 votos. ¿Cuándo van a cambiar de opinión? Depende del Congreso, por eso
en algún momento cuando se discutía lo de Vizcarra, yo recuerdo, se decía, no se necesita tener razón, necesita tener votos para la incapacidad moral. Ya, pero a lo que voy es a esto. Si se actúa con serenidad y se dice, señora fiscal de la Nación, vamos a esperar su reporte. Díganos usted si encuentra razones para considerar que el presidente está involucrado en la comisión de delitos e infracciones constitucionales. No se va a demorar mucho, porque Patricia Benavides no es por lo que se está viendo la que le gusta sentarse a esperar, sino que está metiendo presión para que las cosas se hagan en los tiempos que son necesarios. Y vas a tener en un plazo muy corto la respuesta. ¿Estaba involucrado o no? Si la fiscal te dice sí, ¿cómo sostienes a esa persona en la presidencia? Ahí es donde... Por eso, pues te digo. Por eso es que estamos en el momento donde tenemos que decidir los peruanos. Todos los peruanos, porque no solamente es el Congreso. Todos los ciudadanos. Los ciudadanos, tú pregúntales. ¿Es conveniente que el presidente se quede los 5 años o que el presidente se vaya? Y si se tiene que ir, ¿cuándo? Pero mira, nosotros hemos hecho la pregunta, no solo nos hemos guiado por las encuestas, nosotros mismos hemos formulado la pregunta. Porque ese tema de que la voz de los que no tienen voz es broma, nosotros escuchamos a la gente. Y la gente lo que quiere es que se vayan todos, el presidente, pero también el Congreso. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Que ya digamos que se presente esa situación, lo que tendría que haber en abril, si fuera posible ese adelanto de elecciones generales. Yo hace tiempo lo dije, lo que pasa es que hay otros que están copiando. Esta es una crisis que hay que solucionarle de raíz. Nos vamos todos y empezamos de nuevo. Si todos somos el problema, nos vamos todos y empezamos de nuevo. Ahora, ¿quiénes no quieren irse? ¿Quiénes no quieren ir? Una salida de esa naturaleza. Los que hoy están votando en contra de la vacancia por incapacidad moral, pues. Esos son los que no quieren irse. ¿Y tú has visto el día de ayer cuántos han votado para que el presidente no salga del país a Colombia ayer o anteayer? Esa es la cantidad. O sea, ¿cuál fue lo máximo que se llegó? 72 para la segunda pedido de vacancia. Pero no había la intención de vacarlo, porque se sabía que no íbamos a 87. Era la gran oportunidad porque eso fue lo que se dijo, darle la gran oportunidad al presidente para que el presidente vaya, no a un mensaje al Congreso, sino a la nación, decirle, lo que me están imputando A, B, C, D, no es mentira, es mentira por esto. No lo dijo. 3 minutos se corrió y su abogado habló con qué cosa. Y era la oportunidad, porque no se iba a llegar a los 87 votos. Era la gran oportunidad, no como una obligación, sino como una necesidad de presidente. Claro. Que no, ¿sabes qué? Es un profesor que no lee la realidad, no sabe leer la realidad, no entiende el momento que estamos viviendo, ni el momento que él está viviendo. Yo no entiendo cómo puede dormir. ¿Dormirá o no dormirá? ¿Tú qué opinas? Yo creo que no duerme. Yo creo que no duerme. Porque yo te soy sincero, la persona que yo conocí acá en la puerta de la radio y que seguía a lo largo de la huelga magisterial no se parece a la persona que hoy está sentada en Palacio de Gobierno. Son varios exministros, como uno que fue también secretario, que dijo que tenía un gabinete en la sombra. Si el gabinete en la sombra son tipos como ese que ha intentado hacerle una guerra sucia a la fiscal de la Nación, ¿a esa gente le hace caso al presidente? Los orejones eran, creo, unos viejos que eran lo que te soplan bien, ¿no? No te consideras una orejita, pues. Y aponte que ocurra esta situación, Roberto, es decir, que se adelanten las elecciones. ¿Tú serías candidato a la presidencia? Es muy posible. Estamos en camino. Grupos nuevos, gente nueva. Nosotros lo que estamos... O sea, estás hablando de nueva... El problema es que la crisis... ¿Qué es la gran pregunta que nosotros nos hemos estado haciendo todos estos últimos meses ya? Se va Castillo, se va Dina Boluarte, cae el Congreso, se convocan las elecciones. ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? ¿Por quién votamos? ¿Por lo mismo de siempre? No, pues ese sería... O sea, van a regresar Lourdes Flores, Mulder, del Castillo, no puede. No creo que se presente. Punto 1. Acá hay algo que hay que hacer que no se está haciendo. Tienes que juntar la experiencia de los viejos con la capacidad y la voluntad y el entusiasmo de los jóvenes. Los partidos políticos no hacen vía política, hacen vía electoral. Y tienen que hacer varias cosas que hay que cambiar. Vamos a ver si lo quieren cambiar. Tú no puedes tener una elección interna, la famosa PASO que nos hemos copiado de Argentina, donde los que van a votar es el 2%. O los delegados. Y elimina también los invitados, para que no tengas problemas. Entonces, cuando tú dices, en este distrito, en esta provincia, tienen que elecciones internas, 30%. O sea, tú dices, yo tengo 3 millones, a ver, que vaya el 30%. Y elimina los delegados. El promedio al final ha sido como 10% de asistencia. Entonces,
O sea, ahí yo me hacía dos preguntas. O sea, en realidad esto, o una pregunta que tenía solo dos posibles respuestas. Cuando yo pregunto por qué, entonces solo hay dos posibilidades. O son truchos, como dicen los argentinos. Truchos, sí. Truchos, o sea, los inscritos no son reales, son miembros. O la gente dice, ¿para qué voy a ir? Si ya decidieron por mí, ¿para qué voy a ir? ¿Desanimas a quién? A los jóvenes, pues. Porque los viejos son los que están metidos. Entonces los jóvenes dicen, yo entro y ¿qué oportunidades tengo? ¿Tengo posibilidad? No, porque tienes que... No. Ya, pero ¿qué estás diciendo? ¿Es posible un cambio de los partidos políticos actuales tal como los conocemos? Hay que fundar nuevos. Mira. O sea, ¿tú en qué estás? Tú estás... O sea, nuevo. Yo te he estado chequeando. Tú has estado recorriendo el país. Porque cada vez que te llamo estás en un lugar distinto. ¿No? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás construyendo un nuevo partido? Un nuevo partido. Estamos buscando lo mejor de las regiones. Lo que pasa es que los viejos no le tenemos miedo a los jóvenes. Hay viejos que no le tenemos miedo a los jóvenes. Los jóvenes hoy día tienen una capacidad diferente a la nuestra. Tienen acceso a la información que no la tenemos nosotros. Pero tenemos la experiencia de los años. Y tenemos ese ímpetu, esa capacidad de los jóvenes. Tú lo juntas a los dos nuevos. Toda esta gente que dice... ¿Cómo puede ser posible que no se haga esto en educación, que no se haga esto en salud? Tú cuando le preguntas esto, ¿qué experiencia hemos sacado del COVID, por ejemplo? ¿Qué cosa es atención primaria a la salud? Nadie sabe. Y estamos mejorando. ¿Qué hemos mejorado en salud? 200.000 muertos. ¿Qué hemos mejorado? Nosotros sí sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué necesitamos? Pero cuando dice nosotros, ¿de quién estás hablando? De los que estamos juntando nosotros para hacer estos trabajos. ¿Hay militares ahí? Militares. Los militares tienen una gran ventaja. 30 años de experiencia, conocen todo el Perú. Nosotros no necesitamos hacer una campaña. No necesitamos hacer una campaña. Sobre todo la gente del ejército, somos de todo debo reconocer, tiene una cualidad. Han estado por todo el Perú y son cercanos a la gente. Es gente pueblo. Es gente pueblo. Cuando en mi promoción, el tipo de institución que es el ejército. En mi promoción había de todas las regiones. Y ahí tú comienzas a conocer costumbres, tradiciones. Comienzas a conocer. Y después nosotros cuando vamos a trabajar es 1 año, 2 años. Yo he escuchado en más de una oportunidad en los últimos meses la percepción, el sentimiento de la gente de estar harta de querer orden, de querer mano fuerte, de querer que las cosas se hagan, de que a los corruptos los metan presos. Si pudieran fusilarlo, la gente lo fusila. De que se tome una decisión y la decisión se cumpla, ¿no es cierto? Que se haga una promesa y se honre, que son las cosas que no pasan en el Perú. Y no pasa nada. Nadie es responsable de nada, ¿no? Mira, acá lo que se quiere es orden con mano firme. Que se acabe la impunidad. Orden con mano firme. Mano firme, ¿qué cosa es? Que cumplas la ley. Mira, con una fiscalía así se te va a hacer fácil trabajar. ¿Qué cosa es lo que más le molesta a los peruanos? ¿La corrupción? No, la impunidad. Entonces tú te preguntas, hemos tenido esa corrupción de la bajante, sin embargo hemos tenido corrupción durante el COVID. Han robado en las mascarillas, en el oxígeno. Hoy siguen robando. Yo todos los días, mira Roberto, yo todos los días digo, en el momento que yo les estoy hablando de corrupción, están coimeando. En este mismo instante están coimeando. Por eso te digo, ¿por qué? Porque no le pasa nada. Entonces hay que reforzar la fiscalía. Si los fiscales van a trabajar al ritmo de la fiscal de la nación, bienvenido sea. Entonces te va a ayudar. ¿Por qué? Porque si tú dices, el primero que mete la mano se la corta. Y cuando tú ves que hay alguien que la corta, los otros no van a querer meter la mano. Entonces tú necesitas un Estado eficiente, gente profesional, gente capaz, gente decente. Entonces tú no puedes haber copado todos los puestos de confianza. Nadie dice que no sean de tu partido, pero con gente de calidad, cuestionados por Contraloría. Pero por ejemplo, eso es una discusión que yo creo que hay que abordar. Porque ¿qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Un partido, un movimiento que gana la elección local, regional o nacional tiene derecho a meter al 5% de personal de confianza en el aparato del Estado. Entonces, ¿dónde entran? En los puestos donde se decide qué comprar y qué gastar y qué concesionar y qué contratar. ¿Y qué se dedican a hacer? A robar el tiempo que dura, y porque saben que se van a ir. Y entonces, eso tiene que cambiar. O sea, porque ahí es que, Roberto, se acaba la meritocracia. O sea, la gente no está en los puestos porque son buenos y son capaces, sino porque son del partido, son amigos financieros, por cualquier razón. Hay dos cosas. Si lo sabes, ¿por qué lo haces? ¿O por qué lo permites? Dos. O sea, tú dices, es decisión del que está arriba. Bueno, si el que sea, la calidad moral del que está arriba es determinante de lo que pase abajo. Si el que está abajo sabe que el que está arriba te va a cortar la mano, no mete la mano porque, ¿sabes qué? Se van todos, pues. Supongamos, esta es la oficina. Se va toda la oficina, pero entonces tú vas a decir, ¿yo por qué me voy a ir si el corrupto es él? Pero cuando tú dices, no, yo no soy, no, se van todos, listo. Entonces todo el mundo se cuida. 1, 2,
El gran problema que tiene el Perú es que no tiene cultura de planeamiento. No tiene cultura de planeamiento. Nosotros no actuamos con planeamiento, no actuamos con visión. Entonces, tú ves que sale un ministro, entra un ministro con su equipo. Sale el ministro, se lleva todo su equipo y comienza de cero. Dos ejemplos. El Banco Central de Reserva, porque el Ministerio de Economía se ha devaluado. Y las Fuerzas Armadas. Comando Conjunto es un ejemplo. Es una maquinita. Quien entre, quien salga, hay una política institucional. Lo que hace el jefe. Entonces, si todos los ministerios fueran igual, entonces, porque cambias el ministro del Interior, ya no hay, o sea, no había estrategia de seguridad ciudadana. Ahora, los ministros del Interior, por ejemplo, ¿no? Entran con su estrategia para que los policías que tú los capacitas 20, 30 años, digan, ¿qué cosa hago, ministro? Es al revés. ¿Cómo si un ministro de Defensa entra a decirle al jefe de Comando Conjunto lo que tiene que hacer? Cambiemos, pues. Y eso lo conocemos. Entonces, cuando tú dices, entre el ministro del Interior, como entró uno, con su equipo y le dijo al presidente, ¿sabe qué? El comandante general de la policía no reúne el perfil que yo tengo. Sáquelo, 3 meses. Y cambias a 20 oficiales generales en el mes de junio. ¿Y qué? ¿Le pides resultados a la policía? ¿Qué cosas han hecho por la policía este año? ¿Qué cosas han hecho? Mira, los policías compran sin visión estratégica motos, compran patrulleros. Dan nuevecitos, se vuelven chatarra. Y ahí la tienes, chatarra. Mira, porque no hay servicio de mantenimiento. Esta semana que pasó entrevistamos a Cucho Gómez Gavarro, que sabe mucho del tema de seguridad, y daba números increíbles. Decía, de los 6.100 patrulleros que aproximadamente hay en Lima, 4.000 por lo menos están inservibles, no sirven para nada. ¿Sabes por qué? Porque no tienen un servicio de materiales de guerra que les haga mantenimiento, o no tienes el contrato con una empresa que les haga el mantenimiento. Nadie les hace mantenimiento, no hay presupuesto. ¿Qué cosas han hecho por las comisarías? ¿Dónde está todo el proceso de reestructuración que han hecho con la policía, que la han manoseado, que la policía no tiene una ley de ascenso? ¿Por qué no tiene ley de ascenso? Ahora, entonces, pero tú eres consciente de que, es decir, lo primero es que hay que tener un diagnóstico claro, ¿no es cierto? El problema del Perú no es la falta de recursos, porque recursos tenemos. Y está claro que es posible, sobre todo, explotar nuestros recursos mineros y el gas y el petróleo, respetando el medio ambiente y transformando la vida de la gente del entorno de estos asentamientos. Esa es la lección que nos deja esto que hemos vivido en los últimos años, que las cosas se pueden seguir haciendo, pero haciendo bien, sin cometer los errores del pasado. Por dos cosas. Este es un trío: comunidad, empresa y gobierno. Para hacer un convenio, un contrato minero, los tres tienen que estar de acuerdo. Lo ideal, los tres. En buena hora, el gobierno con la comunidad. Pero no uno, ni dejar a la empresa que haga con la empresa. Uno. Dos, ciudad minera, ciudad puerto. Si la ciudad crece al mismo ritmo que crece la mina, no pasa nada. Entonces toda la gente dice, este hospital lo puso la mina, esta escuela la puso la mina, esta universidad lo puso la mina. Todo el mundo quiere la mina. Pero cuando tú dices, no tengo agua, no tengo desagüe, mis hijos no tienen dónde estudiar. Yo sí me dieron la plata y me compré una 4x4, pero mis hijos siguen, no. Claro. Entonces, tú tienes que decirle el crecimiento. No puede ser posible que todo el eje petrolero, ¿por qué toman las estaciones acá? Han venido a hablar conmigo. Y nadie los ha entendido, porque no conocen ni dónde queda. Claro, entonces cuando una vez, eso es increíble. Una vez yo empecé a hablar en la TEM del Marañón y la gente no sabía de qué está hablando. Yo, la TEM del Marañón, sí. Coño, eso es una provincia de Loreto, ahí sale el petróleo, ha salido el petróleo por más de 50 años y la gente ni siquiera sabe que existe. ¿Cómo quieres que no tome la estación de petróleo si esa gente no tiene un lugar donde su mujer dé a luz y tiene que agarrar su canoa y buscar? No puede. ¿Y la riqueza? Ahora, pero es decir, estamos, o sea, yo creo que lo que pasa es que tenemos los recursos, ¿no es cierto? Que si los explotamos adecuadamente, vamos a tener el dinero que necesitamos para construir lo que querramos, ¿ah? Como país. Pero para construir lo que querramos es que necesitamos saber qué país queremos construir, cuál es nuestro proyecto nacional, cuál es el proyecto de largo plazo. O sea, porque, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo en Lima, ciudad sobrepoblada, llena de informales, de ambulantes, de gente con chambas precarias, de transportistas informales. Lo único que se le ocurre a las autoridades es perseguirlos con palos en la mano. Ya, pero ¿cuál es la opción que le das a la gente? ¿De qué va a trabajar esta gente a cambio de no ser informal? Nada, no tienes proyectos como país. Junta a todos los economistas y no los sueltas hasta que no digan cómo reducimos la informalidad. ¿Alguna vez se han juntado todos los economistas que han sido ministros y han dicho... Pero ni siquiera es tan difícil, mira, chamba. ¿Y por qué no chamba productiva, chamba, o sea, hay chamba, o sea, si desarrollas los proyectos de agroexportación, si haces lo que Rómulo Mucho ha dicho acá también,
que yo no sabía que estaba ocurriendo. O sea, el Perú ha exportado el año pasado 400 millones de dólares de maquinaria para la minería. O sea, estamos produciendo maquinaria para la minería. ¿Cuándo? Hacía años que no había industria en el Perú. Por eso te digo, ¿por qué tenemos tantos ambulantes, tantos informales? Porque no tienen oportunidad de trabajar. Entonces tú tienes que tener que cada región nuestra tiene una riqueza. Entonces cuando firmas el contrato le dices a la empresa, ya, pero me contrata gente de mi zona. ¿Pero qué vas a contratar? Mano de obra común. ¿Por qué? Porque no tienes un instituto tecnológico para mano de obra calificada. Entonces, de tal manera que esos chicos no tienen que irse, pues, lo de Loreto, tienen que irse a Chiclayo a pagar una pensión y a estudiar. No, estudian ahí y trabajan ahí. ¿Es difícil? No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué no lo haces? Fíjate, Pedro Franque, ministro de Economía, hombre de izquierda, una vez que estuvo subido sobre el caballo, un poco que tuvo un shock de realidad, ¿no? Y una de las cosas que él me dijo acá un día es que él estaba convencido que había que extender el sistema de obras por impuestos y que incluso que había que hablar de servicios por impuestos, de compras por impuestos. Por eso te digo. Es decir, es que las comparaciones son increíbles. A mí Antamina, me parece que fue la compañía, construye un hospital, se demora 2 años, cuesta 200 millones de soles. Ese mismo hospital, en manos del gobierno regional, tiene 7 años, 8 años, y está costando ya 500 millones de soles, o sea, 2 veces y medio más del presupuesto original, y todavía no lo acaban. Ese es el otro problema. En medio de un escándalo de corrupción. Si de uno, de 3. Si primero es reestructurar el Estado, porque no podemos tener 20 ministerios, lo segundo es hay que repensar la descentralización. 20 años, cumplimos 20 años de los gobiernos regionales. Yo te pregunto, si hubiéramos tenido, ¿qué cosa eran los gobiernos regionales? Una manera de acercar el Estado a los ciudadanos. Para que no digan Lima es el Perú. No, tú tenías un gobernador regional de Arequipa, de Piura, de Moquegua, diciendo, conoce la realidad de la región. Si hubiéramos tenido gobernadores regionales de calidad, como esperábamos, el Perú sería otro. ¿Pero qué hemos tenido? Y plata no falta. Ahora, tú ves, hay que repensar porque el 80% es para gasto corriente y solamente 20% para... Y se pelea con el alcalde. El alcalde asfalta la vereda y el otro la pista. No, pues. O se juntan 2 distritos, una provincia, 2 provincias, un departamento, una región. O desaparecen los gobernadores regionales y nos quedamos del alcalde, o hay que hacer otra fórmula que es capacitarlos. No saben hacer un proyecto, los que trabajan ahí no saben cómo emplear su presupuesto. 33% de presupuesto, estamos en agosto. 33% de presupuesto. Y hay ministerios que están en 26. Entonces tú dices... En 26. ¿Para qué quieres más presupuesto? Si no lo empleas, ¿por qué no lo peleas? Porque ahora va a suceder en octubre y en enero del próximo año. El gobernador que entra saca a todos y comienza con los nuevos. Hasta los de defensa civil los cambian. O sea, pero es que eso no puede ser. Pues eso por ejemplo, no tienes que cambiar lo de las obras por impuestos y extenderlo, porque las posibilidades de corrupción ahí son mucho menores y son más fáciles de controlar. 1. 2, tienes que acabar con el sistema de los puestos de confianza y reducirlo a lo mínimo indispensable. 3. ¿O no? Tienes que integrar territorialmente el país. Integración territorial, control del territorio. La conectividad digital, la educación a distancia ha venido para quedarse, porque te va a facilitar que las mujeres que no pueden salir, que los jóvenes que trabajan y estudian en la noche lo puedan hacer. Entonces, la nueva herramienta de la familia es una computadora. Entonces, todo esto que me estás hablando es digamos, porque ese es el otro tema, ¿no? Uno se pregunta, ¿cuál es la ideología de este partido? No, la ideología es que su jefe sea presidente. O sea, es una cosa... Es decir, el sentido de la existencia de los partidos hoy es que quien lo lidera sea presidente de la República. Ese es su programa de gobierno. Nosotros tenemos gente capacitada. Nosotros lo que estamos buscando es gente capacitada en todo lo que yo te estoy diciendo. ¿Cuál es la ideología? Que todo lo que te estoy diciendo se haga. En este momento, como sucedió en la guerra mundial, como me dicen los viejos, la construcción era el arma para salir de la desgracia. Y los cuarteles se convirtieron en campamentos. Imagínate tú, si hubiéramos nosotros, gobierno de profesores, hubiéramos puesto en los cuarteles, campamentos, 3 turnos de 8 horas para trabajar como los chinos, para reparar los colegios, para reparar las instituciones de salud, para construir carreteras, caminos, puentes. 3 turnos de 8 horas. ¿En cuánto tiempo tú le das más peruanos trabajando? Ahí está el Logan, más peruanos trabajando por Perú. ¿En cuánto tiempo te demoras en hacer esa obra? En menos tiempo de lo que es. Entonces, por mi casa tumban una casa, demuelen una casa de un piso y a los 6 meses hay un edificio de 10. ¿Y por qué nos demoramos 3 años en construir un colegio? Entonces, ¿sabes qué? Hay algo que no cuadra. El negocio. Claro. Entonces,
Tú lo que necesitas es trabajo. Toda esa gente que trabaja, se dedica a trabajar. En construcción, ¿qué es básico? Construir carretera. Siempre hablamos de la carretera, la segunda carretera. Pasa, Roberto, yo creo que si uno se pone a hablar sobre el Perú, te queda claro no solo las riquezas que tienes, las potencialidades, sino te queda claro lo que hay que hacer. El problema es por qué no se hace lo que hay que hacer, lo que se tiene que hacer. Porque tienes en el aparato del Estado, en el control del gobierno, a gente incapaz y corrupta. Ni siquiera hay gente corrupta, como se decía en la época hasta allá, que hace obra. Es solamente las dos cosas. Son incompetentes, incapaces y son corruptos. Coincides con mi diagnóstico. Recursos, necesidades, baja calidad de gestión y corrupción. Saca la corrupción y eleva esto. A mayor burocracia, menos eficiencia, más corrupción. Baja la burocracia, sube la eficiencia y baja la corrupción. Porque cuando tú le preguntas a cualquiera que tiene que hacer un trámite y que a los 2 días pasa para acá, entonces tú dices, pucha, se demoran 20 días, 2 meses, mejor le pago este patito y me la agiliza. Por eso es la burocracia, pues, para ser necesario. Pero fíjate lo que pasa, porque hay un asunto acá bien delicado. El otro día participé, y me invitó la gente de Crisol a presentar un libro de Charlie Becerra, que es un capo, un periodista, investigador y escritor, sobre Gringallo, sobre el chico sicario, desde los 13 años, ya era una leyenda como sicario en el norte. Y ahí el libro es bien interesante porque no solamente es una excelente crónica periodística con una rigurosidad en la investigación, en los datos, sino es una reflexión sobre por qué estos chibolos terminan como terminan. Cuando presentamos el libro en la feria, de lo que hablamos es cuál es el referente moral para estos chicos. Si los presidentes están haciendo cola para ir presos. O sea, ¿cómo le vas a decir? Cumple la ley. O a este chico, ¿no? Alexander, el Gringallo, que tenía un padrastro que le sacaba a la madre y termina yéndose porque ya no aguantaba más las golpizas, ¿no? Es que ¿sabes qué está fallando? La fábrica de los peruanos, pues la familia. Yo te pregunto, ¿desde cuándo la familia se ha convertido en enemiga de la sociedad? ¿Desde cuándo? Tú hablas del padre, la madre, los hijos. Te seguro que es del siglo XIX. Yo soy del siglo XIX. Yo cuando era chiquito me preguntaban, cuando seas grande, ¿como quién quieres ser? Yo decía, como mi padre. Y cuando me decía, ¿de dónde eres? Del primer puerto del Perú del mundo, el Callao. Orgulloso. Orgulloso de mi padre y orgulloso de donde yo soy. Es el orgullo que se ha perdido. Yo he trabajado en Arequipa. Y los arequipeños hoy en día han recuperado el orgullo con el Melgar. Cantan más fuerte el himno de Arequipa que el himno nacional. Eso es lo que hay que recobrar. Si hubieran recobrado ese orgullo, no hubieran tenido esta pandemia. O lo hubieran gestionado mejor. Entonces, lo de Gringallo es un fracaso. Un fracaso de la rehabilitación. ¿Tú te acuerdas cuando estuvimos en el CENEPA? Yo el otro día estuve revisando material. Porque esas son cosas unen. No te me acuerdo que estaban bombardeando estos condenados. ¿Te acuerdas? Y yo me acuerdo haberte mirado y dicho, ¿qué hacemos? Y ahí no hemos podido morir los dos. Yo creo que esas cosas establecen lazos entre las personas, más allá de las diferencias circunstanciales que se puedan tener. Pero a mí me impresionó mucho los chicos. Los chicos que estaban yendo a morir por un país que no les daba nada. Y habían colas de chicos que querían ser voluntarios, querían ir a morirse por su país. Mira, pero si el país no te da nada, porque a mí me pareció una extraordinaria lección para los políticos, para todos nosotros. No estaríamos vivos si no fueran por ellos. La indiferencia en la sociedad. Yo he ido a los 25 años a Cañete. Los chicos de Cañete que estaban combatiendo Sendero Luminoso eran los que estaban en Cueva de los Tallos. Y los encontré de viejos, con sus hijos y con todo. Nadie se acuerda de ellos. Yo le dije a los cañetanos, ustedes no saben los hijos ilustres que tienen que sentirse orgullosos. Así somos en el Perú, pues. Tenemos que ir terminando. ¿Cómo se llama tu partido, Roberto? Todavía no tiene nombre, pero dentro de poco ya lo vamos a hacer. Nosotros estamos caminando a paso firme, con mucha tranquilidad, y buscando que todos los que tengan interés se junten con nosotros. Es abierto para todos. La idea es lograr, escoger, seleccionar lo mejor de las regiones, pero con ese binomio. La capacidad, el entusiasmo, la entrega de los jóvenes, la vitalidad de los jóvenes y la experiencia de los viejos. Vitalidad de los jóvenes, experiencia de los viejos. En esa suma, ganamos. Terminamos por hoy. Ha estado con nosotros el candidato a la presidencia. Está claro que es candidato a la presidencia, Roberto Queabra. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana en la edición regular de Hablemos Claro. Muy buenas noches. En Exitosa Perú hemos presentado